en lo que voy a presentar ahí. Ah, tú tienes. Sí, Ya está señor. grabando. Listo. Esto, buenas noches, profesor Everardo. Aquí mi grupo conformado por mi persona, mi Mayorga, mi compañero Jan Rodríguez, mi compañera Lea Zamudio, mi compañera Yuris Niño, mi compañera Carolina. En suma, vamos a presentarle nuestra práctica acerca de el centroide y momento de inercia. Ok, ¿qué es centroide? El centroide no es más que y el centroide y el momento de inercia no son más que dos conceptos fundamentales de ingeniería, especialmente en campos como la mecánica, la estática y la resistencia material, y el diseño estructural. Aunque ambos estén relacionados, representan propiedades diferentes de un objeto. El centroide es el centro geométrico de un objeto. Imagina que es un objeto, es una figura plana, una línea o un volumen tridimensional. El centroide es el punto en el cual podrías equilibrar perfectamente ese objeto si fuera de densidad uniforme. Ok, en el momento de inercia no sería más que también se conoce como el área o el momento de inercia de la masa. Dependiendo del contexto, es una medida de resistencia de un objeto, a una rotación o a la flexión. En términos simples, indica qué tan difícil es hacer girar un objeto alrededor de un eje. Ok, este se utiliza más en el diseño de vigas y columnas, en ingeniería estructural. eh, También se utiliza en la dinámica de cuerpos rígidos, al momento de inercia de masa, se utiliza para analizar el movimiento rotacional de las máquinas y en el diseño de maquinaria, que permite a los ingenieros diseñar ejes, engranajes, entre otros componentes rotatorios. Ok, para finalizar esta introducción, tenemos la conclusión que vendría siendo, en esencia, el centro y el momento de inercia son dos pilares interconectados en el diseño, el análisis y las estructuras de sistemas mecánicos. El centroide nos proporciona un punto de equilibrio geométrico de un objeto, un referente crítico para entender cómo las fuerzas interactúan con él, determinar su estabilidad y ubicar elementos clave como el eje neutro y la flexión de una viga. Por otro lado, el momento de inercia cuantifica la resistencia intrínseca de un objeto, ya sea por flexión o por rotación. Llevando esto a nuestra carrera, que sería en la ingeniería marítima, el centro y el momento de inercia son conceptos fundamentales para garantizar la estabilidad, la seguridad y rendimiento óptimo de buques y estructuras flotantes. Ambos se relacionan con la distribución de masa y área, y su correcta comprensión y cálculo son vitales para los ingenieros navales. Ok, seguidamente presentaremos nuestra práctica. Eso no, Miguel. Baja. Bueno, procedo a explicar el problema número 1 en donde nos piden las coordenadas del centroide y el momento de inercia centroidal. Primero identificamos la figura, son dos figuras, un círculo y un rectángulo. Eh, Posterior a eso, entonces se busca el área del círculo y el centroide vendría siendo la distancia desde el centro de esa figura hacia X. Es decir, que el centroide de el círculo en X sería 6 y en Y sería 12. Luego de eso se multiplica el área por la distancia o el centroide en X y luego el área por el centroide en Y. Se hace lo mismo con el rectángulo y posterior se hace sumatoria de las áreas de las dos figuras. También eh, se hace la multiplicación del área por la sumatoria de, em, ¿cómo le llamo? No sé cómo llamarle, pero ajá, a la multiplicación del área por la distancia, el centroide en X y de la misma forma en Y. Luego de eso, para sacar el, el, la coordenada, perdón, entonces se divide la sumatoria de las áreas y la sumatoria de la multiplicación en X y en Y. Y sale la coordenada en X y en Y. Oye.
Siguiente imagen. Para sacar la inercia se utilizan las fórmulas em, de inercia que el profesor usted nos la facilitó. Y bueno, busco la figura, en este caso el círculo, y hago la multiplicación, reemplazo. Luego de eso, se saca de Y, que es Y, o sea, lo que me dio antes cuando busqué el centroide, lo resto menos mi resultado anterior de la coordenada en Y. Y hago lo mismo en X, resto, sumo, según sea el caso, casi siempre se resta, y bueno, ajá. Y para sacar la inercia, entonces se usa la fórmula de IX más el área multiplicado por DX o DY, que sería el resultado que saqué anteriormente. Bueno, se reemplaza, listo, y ahí sale la inercia. Se hace lo mismo en la siguiente figura y al final, ya cuando tengo las figuras, según sea el caso, entonces se hace una sumatoria. Se hace una sumatoria y eso me da lo que es la inercia total, por así decirlo. Em, y bueno, eso sería todo. Algo importante de este problema es el signo negativo. Regreso a la imagen, Miguel. Como se puede ver, eh, desde el círculo se usa el negativo en el área por el hecho de que es un círculo, es como una parte hueca pues de la figura. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, eso sería todo. Ya, pues, Bien. el siguiente. Es hacia abajo, Miguel. El problema 2. Ajá. Tres. Ese de ahí, sí. Bien, aquí tenemos el problema número 2, donde nos pedían encontrar las coordenadas del centroide y los momentos de inercia centroidales. Bueno, aquí lo primero que se hace es calcular la coordenada Y1 del centroide del semicírculo. Cabe señalar que primero hay que identificar las figuras que tenemos. En este caso sería el semicírculo y el rectángulo. Luego de calcular la coordenada Y1, se calcula la coordenada Y2 del rectángulo hueco. Luego se calcula lo que es la área total. Aquí se suman las áreas de las dos figuras, es decir, del semicírculo y del rectángulo. Posteriormente calculamos el centroide en X. Como ambas áreas tienen el mismo valor de X, el centroide total en X es igual a 150 milímetros. Luego calculamos el centroide en Y. Aquí cabe señalar que se considera que una figura, posiblemente la hueca, tiene un área negativa. Eh, Luego calculamos lo que es el momento de inercia en X por el teorema de ejes paralelos. Luego el momento de inercia al semicírculo. Luego calculamos lo que es la distancia entre su centroide y el centroide total, dando como resultado 9.26 milímetros. Luego el momento de inercia del rectángulo. Y luego la distancia entre el centroide del rectángulo y el centroide total, que se usa para aplicar el teorema de ejes paralelos. Y por último se suman lo que son los momentos de inercia corregidos por el teorema de ejes paralelos.
dando como resultado 1.3989 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta y 2.0144 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta. Ok, listo. Para el problema número 3, nos pedían que para las acciones combinadas mostradas encuentre las coordenadas X, XT y YT y el momento de inercia centroidal y TX. Además de eso, nos pedía que colocáramos el eje de coordenadas donde uno lo consideraba pertinente. Entonces nos mostraban esta figura de manera de perfil y de manera de la vista superior. Para este caso, entonces sería la S310 por 47.3. Los datos que nos daban de perfil sería en el área número 1, nos daba 6.020 milímetros cuadrados. Desde el centro de su base sería Y1 igual a 155 milímetros. Y el IX vendría siendo 1.130 por 10 a la 4 milímetros a cuarta. Para el caso de los datos de la placa superior, las dimensiones son 160 por 20 milímetros. Su área sería igual a 3.200 milímetros cuadrados. El centroide hasta la base nos da Y2 igual a 320 milímetros. El IX de esta sección número 2 nos daría, sería igual a un doceavo de la base por la altura al adres. En este caso nos da un igual eh, de 1066.67 milímetros a la cuarta. La Y sería igual a 212.27 milímetros. Todos estos datos que recolectamos los colocamos dentro de nuestra tabla, en la cual ponemos nuestro perfil S310 y nuestra placa con su respectiva área, su y el producto del área por la Y. Hacemos la sumatoria pertinente y para calcular entonces el momento de inercia, nuestra D1 reemplazamos y nos da 57.27 milímetros y nuestra D2 nos da 107.63 milímetros. Para el eje paralelo, ocupamos la ecuación del IX, la cual reemplazamos los valores y nos da como resultado 169.99 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Sería este, ¿verdad? ¿O cuál Sí, el continúa? 4S, correcto. Bien, para el problema número 4, el objetivo de este problema es calcular los momentos de inercia respecto a los X y Y de una sección compuesta, formada por un perfil angular L4x4 por un medio, con una placa vertical adicional. Una placa vertical de 10 pulgadas de alto y medio de espesor. La sección está dividida en 3 partes, en donde hay una parte amarilla que es la placa vertical y 2 brazos de ángulo rojo y azul. Entonces aquí en la tabla calculamos lo que es el área de cada sección de la amarilla y de los 2 brazos angulares, en donde el cálculo del centroide global sería la multiplicación del área con la Y, que es un dato que utilizamos de la tabla, que sería 33.83, entre el área que sería 12.5, que nos daría igual a 2.708 pulgadas. Y para el cálculo de inercia, vamos un poquito más abajo, brother. Okay. Para el momento de inercia respecto al eje X, se aplica el teorema de ejes paralelos, en donde sería la sumatoria de la inercia más el área por el diámetro al cuadrado, en donde sería un doceavo por el 5, ¿qué? 0.5 por 10 al cubo más 0.5 por 10
por 2.293 al cuadrado más 5.52 más el 3.75, que es el área del brazo angular azul, por 1.528 al cuadrado, y la otra sumatoria sería 5.52 más 7, o sea, por el otro brazo angular. Y eso daría un total de momento de inercia en el eje X de 96.48 pulgadas a la cuarta. Para el momento de inercia en el eje Y sería, y de igual manera se utilizaría la fórmula que sería un 12avo por 10 y por 0.5 al cubo, y la sumatoria de los brazos, y en donde sería el momento de inercia en el eje Y, que sería 26.5 pulgadas a la cuarta. Y eso es todo el problema número 4. Y Bueno, yo les voy a hablar un resumen de los 4 problemas que se resolvieron en el taller, en el cual se trabajaron todos con una tabla, lo cual es muy recomendado, ya que este método ayuda a organizar mejor los datos, identificando en cada problema su elemento, sacando el área, el centroide y el producto del área con el centroide y la sumatoria total. Para luego aplicar el teorema de eje paralelo, en donde D es la distancia de cada centroide al centroide total. En algunas dificultades comunes, por ejemplo, en el taller cuando se tienen figuras huecas, se usa el área negativo. Cuando son perfiles que vienen de tabla, como en el 3 y en el 4, que son los perfiles L o S, se usan directo y se verifica respecto a qué es el calculado el momento de inercia que nos da la tabla. Y si el perfil está muy compuesto, se descompone en brazos horizontales y verticales, como fue en el caso del problema 4. Un decir de por qué se trabajan figuras compuestas es porque en la vida real ninguna pieza es cuadrada. La mayoría de estas figuras, por lo menos en el 1 y el 2, tenían figuras huecas como un círculo hueco y un cuadrado hueco. Entonces, conclusión final, lo importante es siempre mantener un orden de identificar cada elemento, sacar el área, el centroide, la inercia propia, para por último aplicar el eje paralelo y sacar la inercia total. Eso es todo. bueno, Gracias. gracias, profe, por escucharnos. Chao, gracias. Bye. A Bye. dormir. Sueño con los angelitos. Bueno, Gracias. A ver serie y anime. Bien, girl.